Inner join. Como mencionamos en el video anterior, el inner join nos permitirá listar o generar como resultado de la consulta todos aquellos registros que coinciden en el criterio de agrupamiento, tanto en la tabla número 1 como en la tabla número 2, en la tabla izquierda como en la tabla derecha. La sintaxis general de este join es select columna o columnas from tabla 1, inner join, tabla 2, on tabla 1 punto columna igual a tabla 2 punto columna, y como ya mencionamos también previamente, este criterio puede ser más allá de una columna si tenemos una llave primaria y foránea que tenga esa característica, que tenga más de un campo como llave. Aquí podemos ver una sección, una parte del diagrama de relación de nuestra base de datos de prueba, Saquila. Y como ya mencionamos, bueno, aquí tenemos la relación en la tabla film, la tabla de películas con la tabla de lenguajes, donde tenemos una relación donde una película corresponde a un lenguaje o tiene relación con un lenguaje, pero este lenguaje puede tener múltiples registros en la tabla de film, como podemos ver aquí en la cardinalidad de la relación. Asimismo, un film puede tener varios registros en la tabla de inventarios, ¿sí? Pero un registro de la tabla de inventarios corresponde a una sola película. Y aquí en la tabla de inventarios, aquí tenemos una relación con una sola tienda, y esta tienda puede tener múltiples registros en la tabla de inventarios. Bien, lo que vamos a querer listar es los registros de la tabla de film, y que se muestre el lenguaje no como una clave, sino como la descripción, la interpretación de dicha clave. Como vimos en el diagrama anterior, una película va a corresponderse a un solo lenguaje, pero este lenguaje podrá tener varias películas. Entonces, de esta manera, nuestra tabla izquierda va a ser el film y nuestra tabla derecha será el lenguaje. Ordinariamente tendremos como tabla izquierda aquella que tiene un número n de registros por cada uno de la tabla derecha. Así, mostraremos el identificador, el título e identificador del lenguaje de la tabla film, y el nombre del lenguaje lo vamos a extraer de la tabla de lenguajes. La estructura de la sentencia SQL sería select film, donde este es el nombre de la tabla, punto film ID, el nombre del campo, coma film.title, coma film.lenguaje ID, coma lenguaje, que es el nombre de la segunda tabla, punto name, que es el campo que se extrae de esta segunda tabla. From, film, donde esta es nuestra tabla izquierda, inner join, lenguaje, que es nuestra tabla derecha, on, film.language ID, igual a lenguaje.language ID, que como habíamos visto en el diagrama de relación, son estas la llave foránea y la llave primaria. Bien, como resultado de la ejecución de la sentencia SQL, pues vamos a tener nuestras tablas con el lenguaje, el identificador del lenguaje, pero también la interpretación de este lenguaje. Para la consulta anterior vamos a hacer uso de un alias para el nombre de las tablas. De esa manera lo podemos hacer más corto. Es opcional, no es necesario, como lo vimos en la sentencia anterior.
Y aquí para la consulta anterior, F será el alias de film y L el de lenguaje. De esta manera, cuando hagamos referencia a f.film, estaremos hablando de la tabla film, f.title, f.language ID y L se refiere al alias de la segunda tabla de la tabla de lenguajes. Y bueno, tenemos el resultado, un resultado similar para la ejecución del inner join. Como podemos ver en esta parte del diagrama de relación, en la tabla de pagos, en la tabla payment, el cliente puede tener un número n de registros. Y de la misma manera, el staff, los empleados pueden tener un número n de registros, lo que significa que el staff, los empleados, registran un número indeterminado n de pagos y los clientes realizan un número indeterminado n de pagos, pero cada pago corresponde única y exclusivamente a un cliente y ha sido registrado única y exclusivamente por un miembro del staff. Bien, de esta manera vamos a listar aquellos registros en la tabla de pagos y vamos a tener la información que corresponde a el cliente que lo realizó. Bien, aquí vamos a tener select sobre tres tablas. La primera tabla, la tabla de pagos, y vamos a hacer una relación, un inner join, sobre la tabla del staff, de nuestros colaboradores, y sobre la tabla de clientes. Y de esta manera tendremos un inner join sobre las tablas de las que nos vamos a proveer de los nombres de tanto de nuestros clientes como de nuestros colaboradores. Así la sentencia SQL utilizando alias, utilizando el alias P para el payment, el S para el staff y la C para el customer, tendríamos select P payment ID, payment date, el p.amount, p staff ID, ese corresponde al staff, first name, s.last name, p.customer ID, esto lo vamos a obtener todavía de la tabla del payment, c de la tabla de customers, la tabla de clientes, first name, c.last name. Como resultado de esta sentencia SQL, pues vamos a tener el identificador del pago, la fecha del pago, el monto, el identificador del staff, el nombre de nuestro colaborador del staff, el Customer ID y el nombre de nuestro cliente. En la consulta anterior tenemos dos columnas que tienen el mismo encabezado, el nombre del campo es igual. Por lo tanto, vamos a hacer uso nuevamente de los alias con la cláusula as para dar nombres a las columnas de tal manera que no haya posibles confusiones. Select, nuevamente la P es para el alias del payment, ese es el alias del staff y la C es el alias para customer. Select.p.paymentID as folio, p.paymentDate as fecha, p.amount as monto, p.staffID as nom-empleado, s.firstname as nom-empleado, s.lastname as ap apellido paterno empleado, p.customerID as nom-cliente, c.firstname as nom-cliente, c.lastname as ap-cliente.
Aquí es importante recordar que no podemos dejar espacios tanto en los alias como en los nombres de los campos. De esta manera, cuando ejecutamos nuestra sentencia SQL, las columnas de nombre de empleado y apellido de empleado no tienen confusión con el nombre del cliente y el apellido del cliente. Y además, bueno, las columnas tenían nombres en inglés y le hemos dado nombres en español para que sea más claro para algún usuario.